Muy buenas tardes para todos. En este momento quiero mostrarles mi presentación sobre los organismos internacionales. Bueno, lo primero que hay que decir es que estos organismos internacionales tienen ciertas características que no necesariamente son similares o son las mismas, es decir, ni sus objetivos ni sus características son comunes. En realidad son muy diversos. Por otro lado, nos dice Maldonado que no siempre es claro cuáles son sus intencionalidades o cuáles son los vínculos que tienen con los estamentos de poder o con los estamentos que dirigen los diferentes países. En ese sentido, tampoco hay información que ofrezca claridad sobre las diferentes políticas, los alcances y los vínculos de estos organismos internacionales. Vamos a hablar de algunos de ellos. El primero con el que quiero comenzar es el Banco Mundial, creado en 1944, una agencia internacional de financiamiento. Inicialmente su objetivo fue la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora su principal meta es el desarrollo de las naciones, especialmente aquellas que se encuentran en condición de pobreza. Su propósito principal en relación a la educación es financiar proyectos, procesos educativos y revisar, asesorar y reestructurar las políticas también educativas. El ideal general finalmente es lograr, a través de informes, de estudios, de investigaciones, generar ideas que puedan de alguna manera tener algún tipo de incidencia sobre las personas que toman las diferentes decisiones en materia de educación en los países en los cuales tiene algún tipo de injerencia. Por otro lado tenemos a la UNESCO, el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creado en 1945. Digamos que su objetivo principal es promover la unión de los países en relación o en torno a la educación, la ciencia y la cultura para promover la paz. Ofrece una cooperación técnica, un intercambio de información y de conocimiento entre los países o con los países y los gobiernos, pero en ningún caso financiación de proyectos. Su principal preocupación es la calidad de la educación y la gestión de los procesos educativos. De igual manera, la articulación de la educación secundaria con la educación superior. Y por último, pero no menos importante, la investigación en materia de educación, con el objetivo de que esta educación o los procesos educativos lleven al desarrollo humano. En un documento relativamente reciente, del 2014, habla de las estrategias de la UNESCO en relación a la educación y nombra algunas metas importantes, objetivos principales, como el apoyo a la reestructuración de las políticas educativas, el aumento de la cobertura de la alfabetización en el mundo, en la articulación entre la educación y el mundo laboral, la calidad de la educación, la formación de los docentes, entre otros elementos. Digamos que hay una pregunta que resume o sintetiza la preocupación de la UNESCO en relación a la educación, es cómo mejorar la educación de tal manera que sirva al desarrollo de la humanidad. La OCDE, otro de esos organismos internacionales muy reconocidos, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, creado en 1961, vela, o digamos su principal preocupación es el crecimiento económico y la expansión de los negocios en el ámbito internacional. Para ello estudia y formula políticas en diferentes temas o ámbitos, y una de ellas es la reducción de los recursos que se destinan, por ejemplo, a la educación, y para ello pues promulga la diversificación de fuentes. Se preocupa también por que haya una buena transición entre la educación superior y la productividad de los países, es decir, que haya relación entre lo que se aprende en la universidad y que ello lleve a aumentar la productividad económica y en otros sentidos de los diferentes países. También es un organismo de cooperación, pero no de financiamiento. Cuenta con expertos en diversos temas, técnicos de alguna manera, multidisciplinarios. Y digamos que una pregunta que podría resumir o sintetizar su preocupación es cómo lograr el desarrollo económico de los países. Otro de los organismos internacionales es el Banco Interamericano de Desarrollo, creado en 1959. Su objetivo inicial es acelerar el desarrollo económico y social en Latinoamérica y el Caribe. Por ello, la actividad principal a la que se dedica es el financiamiento en materia de energía, pesca, transporte, comunicaciones, agricultura y educación, entre otros ámbitos. De igual manera, pues una de las políticas en las que
tiene algún tipo de incidencia el Banco Interamericano es la estandarización de los sistemas educativos. Las pruebas de estado, por ejemplo, son una evidencia de esa búsqueda de estandarización, es decir, de que los sistemas educativos del mundo tengan de alguna manera las mismas políticas, los mismos objetivos, el mismo horizonte. Es uno de los principales organismos que financian la educación superior, especialmente en América Latina. Financia, eso sí, los programas mancomunadamente con los diferentes gobiernos y los países en partes iguales. Y sus principales preocupaciones en este sentido son en materia de educación superior, cómo mejorar la educación superior, las universidades, ofrecer estudios técnicos a los estudiantes, formar para el trabajo, la calidad de la formación de los docentes y en generar la organización y el funcionamiento de todo el sistema educativo. Del Banco Interamericano hay que decir que apoya las políticas o las reformas educativas, busca una integración entre las actividades educativas y las estrategias de desarrollo para América Latina, es decir, que aquello que se enseña en las aulas, especialmente en las aulas universitarias, esté relacionado con las estrategias de desarrollo. Promulga la investigación universitaria, una investigación de calidad que tenga un vínculo cercano con las necesidades de las regiones, es decir, que haya una incidencia o una relación entre la educación y el mejoramiento de las necesidades de los diferentes países. Como ya lo mencioné, es uno de los principales organismos que apoya financieramente los sistemas educativos, pero también tiene o crea políticas y recomendaciones en materia educativa para los países. Voy a nombrar ahora 5 programas educativos, o bueno, relacionados de pronto con la educación, que en Colombia se nota el vínculo con los organismos internacionales. Uno de ellos es el Pacto por la Transformación Digital de Colombia, del Departamento Nacional de Planeación, que lo que busca es mejorar la conexión tecnológica de los hogares. Y pues en ese caso hay un vínculo con la OCTE. De Cero a Siempre es un programa de desarrollo integral de la primera infancia, un vínculo claro con las políticas de la UNESCO. La articulación con la media doble titulación es un programa que busca que los estudiantes cuando se gradúen de bachillerato también lo hagan con un título técnico, y en ese sentido pues hay una relación con las políticas o estrategias del Banco Interamericano de Desarrollo. Los círculos de aprendizaje tienen una relación con las metas de la UNICEF, porque busca restablecer el derecho a la educación, especialmente de los niños migrantes que se encuentran desescolarizados. Y por último el PAE, o Programa de Alimentación Escolar, y el PTA, Programa Todos a Aprender, que lo que buscan por un lado es garantizar la alimentación de los estudiantes o de las personas que se encuentran pues en un momento de escolaridad, y por el otro mejorar la calidad educativa, especialmente de aquellos grupos poblacionales que tienen dificultades en este sentido. Se ve claramente una relación con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU por un lado y con el Banco Mundial y la UNESCO y sus objetivos por el otro. En conclusión, quiero decir pues que vivimos en un mundo globalizado en el cual es notable la injerencia cada vez más prominente de organismos internacionales en la creación y reestructuración de políticas públicas en general y de las políticas educativas en particular. Eso es innegable. Y por el otro, ya a manera de crítica, quiero mencionar bueno, hasta qué punto podemos tener claros los intereses y los vínculos o relaciones que existen entre estos organismos internacionales y los entes que manejan pues el poder en el mundo, con las principales potencias mundiales. Qué relación o vínculo o intereses hay de los diferentes gobiernos que tienen relación con estas organizaciones internacionales. Pues siempre queda como la prevención frente a cuáles son los intereses que mueven la injerencia de estos organismos internacionales en los diferentes países. Bueno, por último quiero mostrarles las referencias y muchísimas gracias.